Buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero, su programa favorito para enterarse de diferentes temas del sector siderúrgico. Como cada programa, le doy la bienvenida a mi compañero, y yo creo que hoy se gana el maestro Fernando Sierra, y a nuestra economista favorita, Susana Torres. ¿Cómo están hoy? Buen día, Mo, Susi, buen día a todos nuestros seguidores. Estoy súper emocionado, como siempre, por compartir micrófonos con todos ustedes y, por supuesto, con nuestro invitado de lujo. Buen día a todos y gracias a todos nuestros podescuchas porque nos siguen en cada uno de nuestros programas. Y además, muy contenta de poder intercambiar ideas con ustedes y muy contenta también porque vamos a tener un gran invitado. Y para nuestros escuchas que se perdieron el programa anterior, recapitulemos algunos puntos importantes que saltaron en el episodio pasado. Claro que sí, Mos. Fíjate que en el episodio pasado hablamos un poco de la economía mundial, vimos algunas cifras que bajaron un poco la economía mundial, pero no todo fue malo. Para la economía de México vimos que las notas del Fondo Monetario Internacional cambia la perspectiva y vemos una recuperación ligera, pero recuperación al final. Además, hablamos de los principales proyectos, los proyectos banderas que hemos estado mencionando en todos los programas: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y, por supuesto, el Tren Maya. Y en temas de interés para nuestros amantes de la arquitectura en acero, platicamos de una casa bastante peculiar, recubierta de acero resistente a la corrosión o corten, la cual se encuentra hasta el otro lado del mundo, en el pintoresco país de los Países Bajos. Y como parte estelar, ya saben, cerramos una entrevista de lujo teniendo como invitado especial al maestro en ingeniería Carlos Tapia, que es el presidente electo de la nueva mesa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Y ya lo escucharon, amigos, y si se perdieron ese capítulo, recuerden que lo pueden escuchar en nuestros canales digitales de Spotify y de YouTube. Y también se pueden enterar de todos los webinars que realizamos siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn y también en Instagram. Ahora sí, Susi, ¿qué nos tienes preparado para esta semana? Gracias, Mose. Pues mira, trataremos de entender un poco el conflicto comercial que hay entre China y Australia, la cual es un conflicto diferente al de Estados Unidos, ya que Australia es un proveedor de materias primas para China. Por ejemplo, en el caso de la cebada, el vino, la carne o el carbón, son algunos de los productos afectados directa o indirectamente por esta guerra comercial iniciada por China, que según expertos australianos es una represalia por la investigación sobre el origen del COVID que se detectó en China, y esta investigación fue impulsada por Australia. Sin embargo, hasta ahora, y hablando del mineral del hierro, importante recordar que el mineral del hierro es una de las materias primas principales en la fabricación del acero, vemos que este producto es clave tanto para la economía australiana como para la China, y se ha quedado al margen de este conflicto. Australia exporta a más o menos alrededor del 50% del mineral de hierro del mercado mundial, principalmente a este país asiático. Y China aglutina la compra del 70% de la producción mundial de este mineral de hierro y la usa principalmente, como decíamos, para la industria del acero. En conclusión, Australia es el mayor exportador y China el mayor importador del mundo de esta materia prima. El precio, por ejemplo, vimos que el mineral del hierro se ha disparado. Este incremento se debe en parte al almacenamiento como medida preventiva que ha tenido como acción China. Esto contra las importaciones del mineral de hierro de Australia. Para la consultora australiana Deloitte, China es el cliente clave del mundo, pero Australia es el proveedor clave del mundo. Por eso los analistas no consideran que pueda actuar en contra del mineral de hierro australiano, ya que les costaría mucho, y esto lo han recalcado en los últimos meses. Sui, y si hablamos de un escenario extremo, ¿qué pasaría o qué impacto tendría en el Producto Interno Bruto de ambos países si esta guerra se escala? Fíjate que el escenario hipotético, y esto lo mencionaban en un análisis que hizo la Universidad Nacional Australiana, es un escenario en el que no hubiera ningún intercambio bilateral de productos entre Australia y China, le costaría a Australia un 6% de su PIB, mientras que para China, en este mismo caso hipotético, el escenario le costaría mucho menos, un 0.5% de su PIB.
Hemos visto que el comercio se está utilizando como una herramienta diplomática para resolver problemas y lo estamos viendo particularmente en casos en donde los países tienen una dependencia económica versus con el otro país. Estas herramientas las están usando en los últimos meses. Y vamos a hablar ahora de México. Desgraciadamente, México no fue el primer socio. Vamos a hablar un poco de también de las relaciones que ha habido con Estados Unidos. Y México pierde este nivel de ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Los datos de comercio exterior estadounidense mostraron que este intercambio con nosotros se debilitó en el año pasado. China es quien desplaza a México como primer socio comercial en el 2020, esto en un contexto en el que en el 2019 se habían visto los aranceles afectados, entonces la relación bilateral de China con Estados Unidos se vio dañada y México es quien gana esta posición. Por eso es que en México en 2019 logra ocupar esta posición, pero la perdemos para el 2020. El mercado chino se coloca entonces para el 2020 como el principal socio comercial al registrar un intercambio de $560,097 millones. Y México es desplazado al tener un intercambio comercial de $538,066 millones. Susi, me llamó mucho la atención este dato, pero ¿en qué proporción estamos perdiendo competitividad comercial? Mira, fíjate que China representó el 14.9% del comercio total que realizó con Estados Unidos durante el 2020, mientras que México contribuye un 14.3%. Y bueno, y vamos a cambiar un poco de tema. Hemos hablado ya un poco de las relaciones internacionales, pero vamos a hablar ya de los proyectos nuevos. Hay un proyecto que es un proyecto que es un proyecto lindo porque es un proyecto para los niños. En días pasados, la jefa de gobierno informó que la construcción del Museo Infantil y Juvenil Yanquic, que por sus siglas lo llaman MIJIC, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, registra un avance ya de obra del 85%. Esta construcción del museo implicó o implicará una inversión de 529 millones de pesos. Consta de casi 20,000 metros cuadrados de construcción y albergará una estructura de 31 metros de altura. Tendrá 6 niveles y podrá recibir alrededor de 5,000 visitantes diarios. Este museo infantil y juvenil llamado Yanquic, que en náhuatl quiere decir nuevo. El objetivo es poder inaugurar, y ahora sí, te voy a ganar a la pregunta que siempre me haces, ¿cuándo lo van a inaugurar? El objetivo era terminarlo en abril, pero calculan estarlo inaugurando en septiembre del 2021. Esto considerando que para esta fecha ya se pueda reabrir al público, ya la gente haya mayor gente vacunada y se pueda estar abriendo de manera general. Excelente, Susi, como siempre, muchas gracias por traer la información más fresca y relevante del sector, y creo que va a ser de mucho interés para nuestros escuchas. Pero bien, y como es costumbre, es momento de pasar a nuestra cápsula informativa con nuestro buen amigo Carlos Moss. Claro que sí, mi buen Fer. Y Susi, qué interesante esta pelea comercial entre los chinos y los australianos. Yo ni tenía idea de que esto sucediera, ni de que Australia era el principal exportador del mineral de hierro. Súper interesante. Pero bueno, vamos a cambiar el tema a temas un poquito más bonitos. El día de hoy, aparte de bonito, nos vamos a diversificar porque vamos a hablar de arte, particularmente de esculturas. Y a lo mejor cuando ustedes piensan en escultura, lo primero que se les viene a la cabeza es en el Renacimiento y todas esas esculturas que son muy reconocidas de esa época. Sin embargo, en nuestra época actual también ha habido bastantes obras para destacar, lo que me lleva a la pregunta del día de hoy. Fer, Susi, ¿sabían que una de las esculturas más famosas y relevantes de este siglo fue fabricada completamente en acero? Fíjate que se me vienen a la mente muchas esculturas hechas en acero, Mos. ¿Qué tan especial es esta escultura de la que nos estás por hablar? De hecho, Susi, es tan famosa e influyente que con solo decirte la ciudad en donde se encuentra vas a saber a cuál me refiero. Por lo que primero voy a iniciar hablando del creador de dicha escultura. Este creador se llama Anish Kapoor. Es un escultor británico nacido en la India y que se asentó en Londres para estudiar arte a principios de la década de 1970. Primero estudió en Hornsey College of Art y más tarde en el Chelsea School of Art Design.
Anish Kapoor es uno de los escultores más influyentes de la época, creando esculturas abstractas con diferentes materiales desde tiza, fibra de vidrio, pigmentos, piedra, fieltro, hasta el material que lo catapultó a la fama, que es el acero inoxidable. La escultura de la cual vamos a hablar hoy es de Cloud Gate, y me imagino que nadie sabe qué es esta escultura, porque casi nadie la conoce por su nombre oficial, sino que la conocen mejor como The Bean o el frijol. Pero en realidad, ¿qué es? Es una gota de mercurio, un frijol gigante, un objeto interplanetario. Para algunos esta escultura tiene la forma de una gigantesca gota de mercurio líquido, pero para otros es la forma de un frijol, de una alubia o hasta de una granada. Pero para un caminante sorprendido puede suponer que está frente a un objeto que llegó de otro planeta totalmente y lo depositaron de manera misteriosa dentro de este parque. Este frijol, que me imagino ya muchos de ustedes saben dónde está, es el frijol de Chicago y tiene una enorme superficie brillante, suavemente curvada, que refleja la realidad de su entorno de una manera tan particular que de verdad te invita a que la contemples. Cloud Gate es un objeto de curvas mágicas que tiene la habilidad de hacernos regresar a la niñez, porque en un abrir y cerrar de ojos nos hace entrar en el juego de buscarnos entre sus reflejos. La Puerta de la Nube es una escultura tan popular entre los turistas que todos disfrutan de la oportunidad de tomarse una selfie, usando, claro, las reflexiones únicas que este objeto te da. Este frijol de Chicago, el Cloud Gate o como tú le quieras llamar, no es un objeto cualquiera, es un objeto único. Es un símbolo de Chicago, tan símbolo de esta ciudad como lo son sus rascacielos más conocidos. Y también es un símbolo de lo que es esta ciudad, que es una ciudad sociable y amigable. Y todas las personas que viven ahí comparten este sentimiento. Anish Kapoor diseñó esta escultura con la idea de interpretar la realidad circundante a través del uso de espejos curvos, y lo que logró, la verdad es que es artísticamente asombroso. A mí me fascina. Cloud Gate es un objeto que permite mirar lo que uno quiere mirar. Puedes ver el cielo, puedes ver la ciudad, te puede reflejar en los rascacielos de Chicago, o puedes ver tu cara toda deformada porque las curvas que tiene te permiten esta libertad. A cada paso, la realidad que ves en esta reflexión es otra. En cada momento del día o de la noche lo que muestra es diferente. Lo mismo en cada estación del año. Y para cerrar esta cápsula me gustaría dejarles algunos datos curiosos que yo la verdad no conocía y apenas me voy enterando, pero ahí les van. El primero es que esta obra fue diseñada por computadora. El artista hizo una gran cantidad de modelos en computadora analizando la forma hasta que estuvo conforme con esta forma con la que terminó. Y algo bien interesante también es este siguiente punto, que al creador no le gusta que le llamen el frijol. Casi todo el mundo le dice el frijol, pero Anish Kapoor dijo que le disgustaba el sobrenombre y pues ahí está, ¿no? Entonces cuando piensen en el frijol, piensen que al artista no le gusta el nombre. Un siguiente punto interesante es que tiene una estructura, el frijol tiene una estructura de 168 piezas soldadas entre sí. El exterior de la escultura está cubierto por otras 168 piezas de acero inoxidable, soldadas entre sí y pulidas tan cuidadosamente que se ven como una sola pieza. Y de verdad que esto es asombroso. Cuando tú te acercas no percibes dónde se conecta una con la otra. Es como si fuera, como lo dije anteriormente, una gota de mercurio. Tiene esa apariencia. Para tener una idea del tamaño, el frijol tiene 13 metros de altura, mide 20 metros de largo y 10 metros de ancho. La escultura aparte pesa alrededor de 100 toneladas y para los que se preocupan un poquito de cuánto cuesta uno de estos y se quieren poner uno en su patio, pues esta costó $23 millones. El estimado inicial de la escultura fue de 6 millones, pero terminó costando estos 23, imagínense. La idea de que la escultura sea interactiva, desde el nombre que es Cloud Gate, es una invitación para que no solo veamos la escultura desde afuera, sino que entremos debajo, salgamos por el otro lado, pasemos a través de ella, que la veamos de diferentes ángulos o incluso la toquemos. Y debido a esto, debido a que muchos de los visitantes la tocan y dejan sus huellas en la escultura, hay personas que se dedican a estar limpiándola todo el día. Y si te gusta esta escultura, pues buenas noticias, porque Anish Kapoor tiene otras iguales de destacadas, como lo son el Sky Mirror, el Tall Tree and the Eye, las cuales sin duda son un punto infaltable para tomarse una selfie.
Y para nuestros escuchas de YouTube, y si no han escuchado el podcast por este medio, se los recomiendo porque complementamos mucho la información con algunas fotos. Les voy a dejar unas cuantas que yo me tomé cuando tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la American Institute of Steel Construction, que justo dan este parque. Tienen una vista fabulosa. De hecho, desde la oficina de Charlie, quien era el presidente en esa época, se puede ver el frijol, y la verdad tengo una envidia gigante por esa oficina. Es, creo que, una de las más bonitas que he visto en mi vida. Así que cuéntenos qué les parecen estas esculturas y cuál de estas ya han visitado. También les vamos a dejar en la descripción del video un link para que puedan conocer un poquito más de esto. Muchas gracias, Mos, bastante interesante la cápsula del día de hoy. Y para todos nuestros escuchas, ya saben a dónde ir después de la pandemia: un tour por Chicago y una buena selfie en el frijol. Y espero que no se enoje por ahí el autor al decirle frijol, o que nunca escuche este podcast mejor. Así es, Fer, ya tenemos un amplio itinerario por cumplir después de la pandemia. Yo voto por visitar todas las esculturas y dar un punto de vista de ellas. Así es que programémoslo. Y hablando de arte y de acero, y para cerrar con broche de oro, ¿qué les parece si pasamos a la entrevista estelar? Que por cierto será bastante interesante porque justamente nos acompaña un artista y escultor mexicano. Pero no les digo más. Mejor, Susi, por favor, preséntanos al invitado del día de hoy. Claro que sí, Mos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Manuel Muñoz. Nació en la Ciudad de México en 1982. Viene de una familia de artistas, arquitectos y diseñadores, así que desde muy temprana edad comenzó a hacer arte. Manuel estudió en Chelsea College of Art and Design en Londres, donde se graduó con honores de la licenciatura de Bellas Artes. Poco después de graduarse, se convirtió en el primer miembro mexicano de la Real Sociedad Británica de Escultores. Después de muchos años de vivir en Gran Bretaña, regresó a México para ejecutar un proyecto de esculturas monumentales en el desierto de Sonora, proyecto que actualmente continúa. Y Manuel vive hoy en la Ciudad de México. Así es que démosle la bienvenida a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te pareció nuestra cápsula? Yo me imagino que tú debes de conocer bien este autor. No, súper interesante, y coincido que es una gran obra escultórica. Y es chistoso que hablaste de él porque justo cuando estuve aplicando para las escuelas en Londres, Chelsea me dio muy buena espina justo porque ahí estudió Anish Kapoor y de cierta manera, como, digo, no siguiendo sus pasos, pero como, pues quería ver de qué se trataba, ¿no? Y por eso, pues no sé, como que me dio muy buena espina irme a estudiar ahí. Excelente, Manuel, bienvenido. Para nosotros es todo un honor poder platicar contigo y siempre el inicio de las entrevistas nos gusta adentrarnos, ¿no? ¿Qué hay detrás de la historia de nuestros invitados? En tu caso sabemos que provienes de una familia de artistas, arquitectos y diseñadores. ¿Tú consideras que esta parte fue fundamental para el acercamiento o para que tú te decidieras a estudiar el arte? Totalmente, porque crecí, digo, rodeado de arquitectos y diseñadores. Mi abuelo fue un arquitecto muy reconocido y íbamos prácticamente todos los sábados a pasar tiempo con ellos, con mis abuelos en su casa. Y fue una manera como de aprender de arquitectura, pero por ósmosis, ¿no? Vivir la arquitectura. Venía en una casa que fue su obra maestra y era una casa fuera de serie y era padrísimo jugar con cantidad de primos que íbamos los sábados, así. Y también mi papá es diseñador industrial y mi mamá es pintora, entonces como que nunca faltaron materiales en mi casa para, pues, entretenerme, ¿no? Era la forma en la que me entretenía. Me regalaban igual y pinturas o colores para dibujar, y también cuando ya era un poquito más grande, usaba las máquinas de mi papá para, pues, hacer lo que se me antojara, así, esculturas o, pues no sé, igual y algo como de diseño industrial. Fue una experiencia padre, la verdad. Siempre en muchos de nuestros episodios, no siempre, en algunos de nuestros episodios, siempre nos hablan de esta conexión con la familia, ¿no? Y cómo los papás, los abuelos o con quien las personas conviven en la niñez les imparten algo de esto, y pues al final eso te termina formando como
como persona, ¿no? Y siempre se me hace muy interesante escuchar a cada uno de los invitados qué nos dicen de cómo llegó a esta carrera. Y la verdad es que con muchos hemos compartido algo similar a lo que tú nos acabas de expresar, ¿no? No, es que mi papá era ingeniero estructurista y pues de ahí, ¿no? De ahí me gustó la carrera. Y otros nos dicen, no, es que era arquitecto o era constructor o N mil cosas. Yo pienso que mucho de eso es ¿qué te dan ganas a ti de hacer cuando creces, ¿no? Ellos te motivan a que vayas hacia algún camino, pero en algún momento tú tienes que jalar el gatillo y decidir si vas a estudiar aquí, vas a estudiar allá, vas a hacer algo diferente. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti tomar la decisión de ir a estudiar a Londres? ¿Por qué Londres? Y yo también tuve la oportunidad de estudiar en Reino Unido. Yo estudié la maestría en Sheffield y mi primera pregunta, aparte de preguntarte cuál fue la decisión de irte a Londres, es ¿cómo diablos aguantaste tanta lluvia? Te voy a decir algo, soy muy raro, pero a mí el clima de Londres me encanta. Es como, o sea, el frío y como que, no sé, como día nublado y todo ese rollo como que me encanta. Obviamente los días soleados son bonitos, pero en ese aspecto no me costó trabajo. Y pues nada, decidí ir a Londres por mera casualidad, porque en realidad estaba viendo escuelas en España, porque yo no hablaba inglés. Y de repente un día en casa de unos tíos me topé con una niña que acababa de regresar de estudiar en Londres, creo que en una escuela que se llama Goldsmiths o St. Martin's, no me acuerdo muy bien. Y en un papel me apuntó su mail y me dijo, mira, estas son las escuelas buenas en Londres, deberás de aplicar a estas. Y pues agarré, vi todos los requisitos que necesitabas para aplicar a la escuela y no cumplía con ninguno. Así necesitabas tener una preparatoria equivalente a las de allá. Necesitabas un nivel de IELTS test que es como el TOEFL, un nivel pues de cierto grado como para aplicar todo este rollo. Y pues me dijo mi mamá así como, mira, ¿sabes qué? Aplica, manda tu portafolio y pues vemos qué pasa, ¿no? Y eso fue justamente lo que hice. Hice un portafolio con cosas que había hecho desde que tenía como 13 años a la fecha. Y pues ya armé como el portafolio como, no sé si te pedían como 50 piezas de cosas que habías hecho. Y ya lo junté, lo mandé y tuve mucha suerte. Para esto todavía seguía aplicando en las escuelas en España, pero son como súper burocráticas. Y de repente pues, me contestó Chelsea que estaba aceptado con un unconditional offer y no necesitaba tener ni el IELTS test ni las equivalencias que te pedían, nada. Y luego ahí ya entró el siguiente reto, que era como ver cómo pagaba para la escuela. Y pues nada, me acerqué a un tío mío y le pedí que si me echaba la mano y me dijo que sí, que con mucho gusto, que quería estudiar. Y le dije que arte. Y mi tío es ingeniero, entonces me dijo como, a ver, espérate, estás loco, no, vete a hacer un examen de aptitud y luego hablamos, ¿no? Entonces hice el examen de aptitud, salió que sí, artista, y me dijo, órale, vas. Ahí empezó toda la aventura y me fui a Londres, donde viví 6 años, estudié 3, me quedé 2, trabajando, y luego tomé la decisión de regresarme a México. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, yo creo. Definitivamente, vivir en el extranjero sin duda es una experiencia que cambia las perspectivas y visión de la vida. ¿Cómo describirías tú, Noel, esos años de aprendizaje y qué aplicas ahora viviendo de nuevo en México? Sin duda fue una experiencia invaluable. Y yo creo que algo que es padrísimo de estudiar artes, y sobre todo en una ciudad como Londres, es que es súper cosmopolita. Entonces tienes amigos de todas partes del mundo. Y es la primera vez en mi vida que me sentí que encajaba en un lugar, ¿no? Pues cuando tienes intereses un poco, digamos que extraños al resto del mundo, como las artes, de repente igual por más que mis primos son sensibles y todo, y son muy buenos en lo que hacen, pues de repente el llegar a esta escuela y estar rodeada como gente con intereses similares fue algo increíble, ¿no? Y lo que es muy padre de estudiar arte donde estudies es justamente estar rodeado de estas personas y poder como que comentar un poquito como ver los procesos de cómo trabaja la gente y también compartir un poco cómo trabajas tú. Y el dedicarle 3 años a esto que toda la vida soñé con estudiar fue padrísimo.
tener pues maestros que te impulsan un poquito y te hacen cuestionarte lo que estás haciendo y así. Y sobre todo, pues también gran parte del aprendizaje es vivir la ciudad, ¿no? Y ir a la cantidad de museos increíbles que tienen. Y pues no sé, también hay países cerca, entonces puedes viajar un poquito más. Es muy padre. Y también como que pues vivir en una ciudad que es bastante distinta a México, donde puedes caminar a todos lados, los medios de transporte son como subnacionales. Es muy padre y te puedes dedicar puramente a, no sé, como que consumir arte, ir a exposiciones, leer libros, hablar con tus amigos, montar exposiciones cuando estás estudiando. Es algo muy, muy, muy padre. Manuel, todo esto que nos cuentas suena casi como película, ¿no? Y yo creo que es porque somos muy poco familiarizados con, bueno, por lo menos en mi caso, con artistas. Y digo, tengo un par de tías que se dedican al arte, pero digamos que es como pues un pasatiempo, no es su principal objetivo, pero en tu caso sí lo es. Y ahora que estabas platicándonos cómo empezó todo esto de Chelsea, yo me estaba imaginando que les has de haber mandado hasta lo que tu mamá tenía pegado en el refri de cuando eras chiquito, ¿no? Y toda la obra de toda tu historia desde niño y las manitas que pusiste para darle a tu mamá. Y me imagino que ese portafolio ha de haber sido impresionante para que te aceptaran así incondicionalmente, ¿no? Y la verdad, qué padre que eso te haya sucedido, y también qué padre haber vivido tanto tiempo en Londres. A mí, digo, aparte de la lluvia, se me hace Londres espectacular. Yo creo que es mi ciudad favorita, y comparto mucho lo que tú dices de esto de los museos. A mí en particular, pues el Museo Británico se me hace el mejor, no solo de Londres, sino del mundo. Es un tipo de museo diferente, ¿no? Es más de artículos históricos, pero es impresionante. Pero me gustaría regresar un poquito más al tema de tu arte, y después de haber pasado por toda esta formación en Londres y haber experimentado todo esto, ¿qué fue lo que a ti te motivó a realizar la mayoría de tus obras en acero? Pues fíjate, cuando estaba en la escuela, algo que disfruté mucho fue como trabajar en los workshops del colegio, ¿no? Entonces realmente nos daban espacios como de, no sé, te daban, o sea, tu espacio para tener tu estudio, pero realmente donde yo me la vivía más era en los workshops construyendo cosas. Y de ahí no salían. Realmente los estudios no los usé más que para almacenar cosas que iba haciendo y así. Y perdón, se me fue un poquito el hilo de la pregunta. No te apures, así suele suceder cuando nos ponemos a platicar de otras cosas, ¿no? Te preguntaba qué fue lo que te motivó para realizar tus obras en acero. Okay. Digo, en el Reino Unido hacer trabajos de metal es muy caro, y me di cuenta de eso realmente cuando llegué. Entonces empiezas a usar pues materiales un poquito como más baratos. Entonces en ese entonces usaba mucho así instalaciones de madera y con tela, y realmente metal hice muy poco. Digo, ahí fue donde aprendí a soldar y cosas así, pero cosas como muy chicas. Entonces realmente siempre tuve la inquietud de hacer piezas muy grandes por el hecho de haber vivido en México, porque yo vivía muy cerca en lo que le llamamos como el sur, vivía muy cerca del UNAM, y entonces el espacio escultórico, y también como ¿cómo se llama? Estas que están como en periférico, la Ruta de la Amistad. Entonces, para mí, esos fueron como mis primeros acercamientos a la escultura, las esculturas enormes que se echó Matías Geritz en el periférico, el espacio escultórico de la UNAM, que son unas cosas vivenciales, que me acuerdo que las veces que fui de niño nos llevaban los papás de un amigo de la primaria, y nos dejaban jugar ahí, ¿no? Sin saber realmente qué eran estas estructuras. Era, pues, ustedes jueguen ahí, de repente es lo mismo, aprender como de escultura y de escala por ósmosis, porque tú no te estás cuestionando ni quién hizo las piezas ni nada más existen ahí y las vives, ¿no? Que es algo muy bonito ahorita pensar en mi obra, que eso puede ser lo que estoy transmitiéndole a los niños de Cananea, ¿no? Que vayan desde chiquito a los 4 años y vivan y caminen
adentro de estas esculturas o se trepen, y como que compartir esas vivencias que tuve yo a más gente, ¿no? Y por eso un poquito, o sea, realmente el ejercicio cuando me invitan a trabajar en estos proyectos fue primero recuperar chatarra industrial, materiales obsoletos de la mina, para que pues hicieran estas intervenciones, y el ejercicio fue pues, justamente como de reutilización de materiales. Entonces, igual a mí lo que me llama la atención de la escultura y lo que siempre quise hacer fue cosas enormes, ¿no? Entonces, justamente fue lo que empecé como a salvar, pues engranes que miden 8 metros de diámetro, y también cilindros de molinos que miden 6. Justamente esto fue algo que estuvo muy padre, que es como pues, poder modificarlos de cierta manera y hacerlos arte, ¿no? Porque es como te topas con estas piezas industriales que tienen una identidad muy fuerte, entonces es como el ver de qué manera las intervienes para potencializar mucho lo que son, porque una vez que están desmanteladas tienen su propia identidad. Es nada más como ver de qué manera las intervienes de la manera más sencilla para que no pierdan su identidad y se potencialicen como arte, ¿no? Y las puedas apreciar de una manera distinta. Porque pues tienes todos estos ingenieros que las ven igual el día a día, estas maquinarias enormes funcionando. Una vez que están como en este entorno ya de calma y las vuelves a regresar al medio ambiente, ya se vuelven como, es una experiencia un poquito más como contemplativa y de experiencia. Entonces, eso es un poquito la intención de las obras que hago. Oye, Manuel, y en dirección de esto que estás platicando, del estilo que manejas, que sabemos que es un estilo, como bien comentas, industrial, de rescatar toda esta parte o estas piezas que alguna vez pertenecieron a una industria funcional. Me imagino que también tiene mucho que ver, como lo comentas, ¿no? La intervención de la pieza, pero para esto creo que la técnica también debe de ser bastante importante, ¿no? Me imagino tú cuando empezaste a desarrollar estas piezas, el aprender, no sé, a soldar, a cortar o a hacer varias maquilas de esto, te ayudó a, no sé, a conocer gente que te enseñara estas técnicas. Indirectamente también has tenido relación, no sé, con un molino como nosotros, al utilizar, no sé, una pieza de acero que viene de un proceso industrial. Todo este proceso a ti, ¿qué te ha enseñado de indirectamente trabajar con la industria de la construcción en acero? Desde un soldador, un herrero, como repito, un molino. ¿Qué es lo que has aprendido en todo este camino, Manuel? Y un poco como el ejercicio de estos proyectos es justamente trabajar con pues, los diferentes tipos de trabajadores que hay allá, ¿no? Entonces, me hice como de un equipo al principio chiquito de justamente soldadores y paileros industriales, y ver un poquito como de qué eran capaces y empezar a ponerles como que proyectos que pudieran construir con lo que ya sabían. Y de repente cada proyecto como que te lleva a otro, ¿no? Entonces de repente pues, al principio hacemos cosas que pudiéramos cargar porque es lo que podíamos hacer, cosas medianonas. Entonces empezamos como a usar placa, entonces fue todo introducir como este proceso en el taller, que es pues de oxicorte, y luego pues, la soldadura, y luego pulir igual y los cantos. Es como que a la fecha sigue siendo como muy artesanal el taller, no tenemos gran tecnología, todo está hecho a mano, y es lo que es muy bonito, porque de repente somos muy bien hechos y la gente lo ve y piensa que igual están las cosas hechas como a máquina, pero pues no, todo es bastante artesanal. Y es como, no sé, pues han pasado bastantes personas en el taller a lo largo de estos 9 años, y cada persona que entra como que contribuye en algo y aprende muchísimo. Salen pues, por distintas cuestiones, están como que un tiempo y luego pues, igual y salen y se van como otros proyectos, pues salen del taller, si sabían soldar, saben soldar 1000 veces mejor, si saben cortar 1000 veces mejor. Entonces, también como que es una especie como de escuela, un poquito entrar al taller, porque justamente como estamos haciendo proyectos para este entorno industrial y para la gran mayoría de las personas que trabajan en la mina son ingenieros, es como darles gusto desde ese aspecto, ¿no? Que sí, o sea, vean que la factura de la pieza es muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Entonces,
no necesitan igual y tener gran conocimiento de lo que es la escultura y de lo que es de lo que son las artes, sino en la parte constructiva el ingenio como que se puede admirar. Y luego está este otro, digamos que espectador, que son como que los niños que pueden jugar pues, con las piezas. Y luego también las personas que igual y no entran a la mina, que muchas veces como pues, les cuentan ingenieros como, fíjate que yo trabajo en esta planta y están X o Y maquinarias enormes, y hay gente que igual y no pues, nunca las ha visto de cerca. Entonces eso es lo que es muy interesante, que también sacar estas piezas del contexto de la mina al lugar doméstico de la ciudad es algo padrísimo, que agarran totalmente otra escala. En la mina pues, son estas máquinas enormes, pero están adentro de naves industriales enormes, y de repente igual pues, pasa el tiempo y ya lo ves como algo muy común, ¿no? Pero a la hora de sacar estas piezas a la ciudad, al lugar doméstico, como que otra vez adquieren como que vuelven a impactarte, ¿no? Ver estas piezas en tu contexto del día a día vuelven a impactarte, yo creo. Qué interesante lo que nos comentas. Y habías hablado un poco de que te gusta un poco las piezas monumentales. La mayoría de tus piezas vemos que están colocadas en espacio público con una escala monumental. ¿Qué te motiva a estar creando con este tipo de características? Es como, yo siento muchas veces que las piezas que uno se encuentra dictan un poquito lo que la escultura va a ser. Entonces como que hay que analizarla muy bien y ya dentro de eso ver como los espacios en los que se podrían como que poner, o si hay algún área ya como asignada, ver que se puede construir ahí. Entonces de repente pues han sido en algunos casos igual y lugares reducidos, entonces tienen que ser como que esculturas un poquito más perpendiculares, o de repente tienes un espacio donde puedes poner realmente lo que se te antoje, y eso es lo bonito de estar trabajando como en Sonora, que lo que sobra es como que espacio, entonces hay infinidad de lugares donde puedes poner estas intervenciones de arte. Y la escala es algo que uno aprende, yo creo, pues viendo un poco como el espacio donde uno los va a poner las cosas, ¿no? Para que no se pierdan y tengan, si el espacio es muy abierto, pues tiene que ser una pieza muy grande para que no se la coma el lugar como circundante, ¿no? Sino que sí resalten y tengan como impacto visual. Y en la evolución de tu trayectoria como artista, no sé, desde que estuviste cursando la carrera hasta ahorita, me queda claro que la motivación y la inspiración puede ser algo que vaya fluctuando, ¿no? En este caso, muy regionalmente, a lo mejor a las obras que estás haciendo. Sin embargo, ¿tienes tú una musa, una inspiración muy particular que se refleje en todas tus obras? Digo, justamente estudiando arte y viendo gran cantidad de artistas a mi alrededor, hay muchísima gente con talento, ¿no? Pero siento yo que la pasión viene de estar haciendo al día lo que amas, y el tiempo te va apasionando cada vez más por lo que vas haciendo. Y yo creo que ese es el secreto. Como que no me imagino haciendo nada más. Así, creo que desde que nací se veía que iba a ser artista. No es algo que me impusieron, sino que siempre fue algo que pues era lo único que se me daba prácticamente, ¿no? Que siempre fue como que el que mejor dibujaba en todas las escuelas en las que iba, y era como que lo único que realmente me destacaba y me encantaba. Yo creo que pues así, digamos que así nací. Y pues la pasión, y digo, no sé, creciendo, pues claro, obviamente, claramente pues tenía algún tipo de talento, pero la pasión yo creo que viene ahorita. La pasión es justo el estar todos los días pues dándole vueltas a proyectos en los que estoy trabajando, o ideas, o investigando, trabajando en algo y pensando qué va a venir después. Entonces pues justamente sí, realmente pues mi musa es el trabajo y estar pensando en qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Y así. Entiendo que has colaborado en proyectos arquitectónicos. ¿Tú nos podrías contar un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando o colaborando con arquitectos e ingenieros? Oh, increíble. Justamente
con arquitectos tengo la suerte de haber trabajado con 2 despachos importantes, con GDU de Mario Shetland, con el que he hecho un par de proyectos. Y realmente los proyectos grandes me los eché con Ambrosi Chegaray, que son los cuates que proyectan los parques donde he puesto las piezas. Y realmente con los dos ha sido una experiencia padrísima. Y no sé, y justamente siento yo que con los que más he trabajado tal vez han sido ingenieros ya a la hora de ejecutar las piezas, ¿no? Entonces, tengo pues ya no sé si un par de años en la chamba, me acerqué a la universidad local y les pedí si me podían mandar residentes para que hicieran sus prácticas profesionales. Y vinieron tres ingenieros que todavía no se graduaban a trabajar conmigo, y al final se quedó uno que se enamoró desde el principio del proyecto, hizo todas sus horas, se volvió indispensable en el proyecto y seguimos trabajando juntos. Ya llevamos como 7 años, 8 años trabajando juntos, y es un cuate que salió muy bien preparado de esta universidad. Y lo que está padre es que él es ingeniero electromecánico y te dan una embarrada de absolutamente todo, y en un proyecto como el mío tan versátil ha podido pues, usar N cantidad de cosas que aprendió en la escuela y desarrollarlas, ¿no? Entonces pues ya es buenísimo también pues, calculando cimentaciones, y usa un programa que se llama SolidWorks. Todo lo construimos en el programa y ya te dice si va a aguantar la pieza o no, y en todo se clava, ¿no? Entonces es un proyecto de colaboración muy padre, que es como la parte creativa, que soy yo, y también un poquito como esta ingeniería intuitiva, y luego este ingeniero que se llama Pedro Beltrán, que pues, me dice como sí va a aguantar, ¿no? Que hace todos los cálculos de este rollo. Es una colaboración muy padre, y de repente ya igual de otros proyectos más grandes donde justamente las cimentaciones sí las tiene que aprobar alguien que las pueda firmar, pues sí, muchas veces les pasamos un poquito como el concepto de las cosas y ya lo analizan, igual le hacen unos cambios o así, ¿no? Entonces sí ha sido, sí, pues trabajar con N cantidad de ingenieros, incluso ingenieros civiles. Una vez que hicimos un puente que es la entrada de la universidad local, que es el ITSC, y la entrada es este engrane y tiene un puente de concreto por el que cruzas en medio del engrane, y también es una pieza muy interesante de hacer, porque justamente en ese entonces estaba trabajando con un arquitecto, Santiago Robina, que me dio unos como tips para que quedara muy padre el puente, y ya luego se lo presentamos a un ingeniero civil, y ya se aterrizó un poquito para que fuera posible construirse, y quedó una cosa muy padre ahí, bastante colaborativa. Y pues nada, siempre la colaboración siempre es estar escuchando, ¿no? Y a ver igual los proyectos en los que otros ingenieros están trabajando y te inspiras un poquito igual, y la forma constructiva de las cosas, o la forma en la que igual las maquinarias funcionan. Entonces estoy rodeado de cosas muy inspiradoras todo el tiempo, industriales. Manuel, y me imagino que en una profesión como la tuya y más enfocado a los proyectos monumentales que tú haces, pues te tienes que medio convertir en ingeniero, ¿no? Y me da mucho gusto que hayas adoptado uno de nuestros amigos ingenieros para trabajar contigo, pero yo creo que pues al hacer cosas tan grandes, pues sí o sí tienes que encontrar la manera de saber si va a aguantar, si no se va a caer, si el viento no lo va a tirar, y yo creo que es algo que probablemente yo no me había pasado por la cabeza, ¿no? Que se requiere, pues sí, de este feeling no solo de artista, sino pues también medio de ingeniero, y por ahí el buen Fer algún día nos contará su experiencia, que él también lo hizo de ingeniero para una obra de arte alguna vez, pero eso es tema para otro programa. Para cerrar este programa o esta entrevista contigo, Manuel, le hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, que es con la que cerramos, y creo que contigo va a ser un poquito difícil, porque tú tienes una gran pasión por el arte, y me imagino que desayunas, comes y cenas arte.
La pregunta es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? Y muy probablemente yo sé que me vas a contestar algo en relación al arte, pero ¿qué hace Manuel más allá de eso? Deportes, cine, libros, ¿qué es lo que te gusta hacer? Es chistoso porque tienes toda la razón. O sea, sí, esta profesión es totalmente, o sea, es trabajo y también es hobby, ¿no? Pues sí, mi hobby es hacer mi chamba, pero algo que me encanta hacer también es diseñar muebles. Y también uso materiales obsoletos de la mina y hago muebles con madera reciclada y caucho de las bandas transportadoras. Y también me encanta cocinar. Yo siento que si no hubiera estudiado arte, hubiera estudiado para chef. Entonces me pongo a cocinar. Y justo ahorita en la pandemia tenía prácticamente como 9 años sin cocinar y ahorita me puse otra vez a entretenerme con la cocina y otra vez ya me volví bueno. Que fíjate que la cocina también es un tipo de arte y también es un tipo de ingeniería, ¿no? Al final, muchas veces para inventarte un platillo, pues sí necesitas sacar el gen artístico y pensar que podría ir bien junto. Yo soy muy mal artista de la comida, soy franco, pero sí me gusta cocinar. Yo cocino más metódicamente como buen ingeniero, sigo recetas muy precisas, gramo por gramo, pero hay gente que tiene una habilidad para inventar cosas en la cocina que yo también considero que es como un arte y pues me imagino que ese tipo de cerebros como el que tú has de tener son excelentes para este tipo de creatividad y para juntar piezas en el mundo, ¿no? El tipo de cerebro que yo tengo creo que va más enfocado a seguir instrucciones muy claras. Pero bueno, fue un gusto haberte tenido en el programa. La verdad es que fue algo muy diferente a los demás. Me encantó que nos contaras un poquito de lo que estás haciendo, de cómo llegaste ahí, del por qué, todo este tema del reciclaje, de agarrar pedazos de la fábrica, la verdad es que, y convertirlos en algo artístico que se puede admirar y los invito a que visiten la página de Manuel, que también dejaremos en la descripción. Es algo impresionante, ¿no? Y darles nueva vida y que esas máquinas que pues ya estaban abandonadas y muertas hasta cierto punto, pues que tengan un segundo uso de inspiración y de área de juego y de mil cosas, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos la entrevista. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y esperamos poder platicar contigo en alguna otra ocasión y colaborar juntos en algún proyecto, si se puede. Estará buenísimo, mil gracias. Manu, muchas gracias por regalarnos esta entrevista, todo un placer poder conocer qué hay detrás de la mente de un gran artista como tú, y repito lo que dice Moss, los invitamos a nuestros escuchas a que visiten tu galería, tus obras, para que conozcan más de tu trabajo. Muchas gracias, Manuel, por la visita. No, pues ustedes. Manuel, un gusto escucharte y aprender de arte. Gracias a todos nuestros podescuchas, cuídense mucho y recuerden que juntos moldeamos el futuro.